Bienvenidos a la teleclase de la asignatura Organizaciones, un espacio producido por Eduvisión, la televisión educativa. Recuerden que pueden enviar sus comentarios o sugerencias al correo electrónico eduvisiontv@gmail.com y visitar el portal web www.eduvision.com.co. El objetivo de esta sección es identificar los elementos y los tipos de la cultura organizacional. En primer lugar, hoy se estudiarán los elementos de la cultura organizacional. Al hablar de ellos, se debe decir que las organizaciones, al igual que los individuos, tienen una personalidad, que pueden ser rigurosos o flexibles, poco amistosos o serviciales, innovadores o conservadores. Dichas características integran lo que llamamos cultura de la organización. Esta se define como el conjunto de valores, creencias y principios compartidos entre los miembros de una organización y los que diferencian a las otras. Según Campbell, hay 7 características que al ser combinadas y acopladas revelan la esencia de la cultura de una organización. Veamos cuáles son. La autonomía individual. Es el grado de responsabilidad, independencia y oportunidad que las personas tienen en la organización para ejercer iniciativa. La estructura. Está compuesta por el conjunto de niveles, normas y reglas, así como la intensidad de supervisión directa de la dirección. El apoyo. Es el grado de ayuda y cordialidad que muestran los gerentes a sus subordinados. La identidad. Está definida como la medida en que los miembros se identifican con la organización en su conjunto más que con su grupo o campo de trabajo. La recompensa al desempeño. Es el grado en que la distribución de premios al personal se basa en criterios relativos al desempeño de los trabajadores. La tolerancia del conflicto. Siempre presente en las relaciones de compañeros y grupos de trabajo. Es la disposición a ser honesto y abierto ante las diferencias. La tolerancia de riesgo. Es el grado en que se estimula o se alienta a los trabajadores a ser competitivos, innovadores y a correr riesgos. Cada una de las 7 características se pueden representar de una línea horizontal que se desplaza de izquierda a derecha. La intensidad mínima con que se presenta cada característica se localiza en el extremo izquierdo y la máxima en el lado derecho. Al evaluar la organización a partir de todas estas características, se tiene un perfil completo de ellas. Así, la cultura de la organización es una imagen compuesta formada por estas 7 características y el perfil o imagen es la base de los sentimientos del significado compartido que tienen los miembros respecto a la organización, de cómo se hacen las cosas en ella y de la manera en que han de obrar. Las características antes citadas son relativamente estables y permanentes en el tiempo, como la personalidad de un individuo, de modo que la cultura organizacional es duradera en el tiempo y relativamente estática en su propensión al cambio. Esto nos permite visualizar un elemento adicional, el reto que supone modificar la cultura organizacional. Además, tales características pueden combinarse y de esta manera obtener organizaciones altamente diferentes. Y dentro de la cultura organizacional se pueden encontrar unas débiles o más fuertes que otras. Una cultura fuerte se caracteriza porque los valores centrales de la organización se acepten con firmeza y se comparten ampliamente. Cuando más activos sean los trabajadores que acepten los valores centrales y mayor sea su adhesión a ellos, más fuerte será la cultura.
Una cultura fuerte ejerce una influencia muy profunda sobre el comportamiento de sus integrantes y muestra un alto grado de comunidad de ideas y sentimientos. Ejemplo de ello son las organizaciones religiosas, las sectas y las empresas japonesas. Esta clase de cultura muestra gran consenso entre los trabajadores respecto a los objetivos e ideales de la organización. De esa unanimidad de propósito se originan cohesión, fidelidad y compromiso organizacional, y estos a su vez disminuyen la propensión a abandonar la empresa. Una cultura fuerte aumenta la congruencia de la conducta. En este aspecto puede hacer las veces de la formalización que representan los reglamentos. Con una gran formalización se logra predicción, orden y coherencia. Una cultura fuerte consigue lo mismo sin necesidad de documentos escritos. Por consiguiente, hemos de ver en la formalización y la cultura dos caminos que llevan a un mismo destino. Cuando más fuerte sea la cultura organizacional, menos deberá preocuparse la gerencia por el establecimiento de normas y reglas formales para predecir el comportamiento del personal. Es evidente, entonces, que hay organizaciones cuyas culturas son fuertes y sólidas, o sea, profundamente arraigadas, y otras en las que por circunstancias diversas ocurre todo lo contrario. Ahora bien, existen varios tipos de cultura organizacional. El clima organizacional puede dividirse en dos grandes tipos: clima autoritario y clima participativo. El clima autoritario puede subdividirse a su vez en autoritario explotador, que se caracteriza porque la dirección no posee confianza en sus empleados. El clima que se percibe es de temor. La interacción entre los supervisores y subordinados es casi nula y las decisiones son tomadas únicamente por los jefes. Autoritarismo paternalista, que se caracteriza porque existe confianza entre la dirección y sus subordinados, y se utilizan recompensas y castigos como fuentes de motivación para los trabajadores. Así, los supervisores manejan mecanismos de control. En este clima, la dirección juega con las necesidades sociales de los empleados. Sin embargo, da la impresión de que se trabaja en un ambiente estable y estructurado. Por otro lado, el clima participativo se subdivide en consultivo, que se caracteriza por la confianza que tienen los superiores en sus subordinados, a los cuales se les permite tomar decisiones específicas. Se busca satisfacer necesidades de estima, existe interacción entre ambas partes y existe la delegación. Esta atmósfera está definida por el dinamismo y la administración funcional con base en objetivos por alcanzar, y se divide en participación en grupo. En este existe la plena confianza en los empleados por parte de la dirección. Por otro lado, la toma de decisiones persigue la integración de todos los niveles y la comunicación fluye de forma vertical, horizontal, ascendente, descendente. El punto de motivación es la participación, por lo tanto se trabaja en función de objetivos por rendimiento. Las relaciones de trabajo supervisor-supervisado se basa en la amistad y las responsabilidades compartidas. El funcionamiento de este sistema es el equipo de trabajo como el mejor medido para alcanzar los objetivos a través de la participación estratégica. Ahora se describirán las características del clima organizacional. Estas generan un determinado clima que repercute sobre las motivaciones de los miembros de la organización y sobre todo correspondiente comportamiento. Tal comportamiento tiene obviamente una gran variedad de consecuencias para la organización.
Así, el conocimiento del clima organizacional proporciona retroalimentación acerca de los procesos que determinan los comportamientos organizacionales, permitiendo además introducir cambios planificados tanto en las actitudes y conducta de los miembros, como en la estructura organizacional. La teoría de clima organizacional de Likert establece que el comportamiento asumido por los subordinados depende directamente del comportamiento administrativo y las condiciones organizacionales que los mismos perciben. Por lo tanto, se afirma que la reacción estará determinada por la percepción. De esta manera, Likert establece 3 tipos de variables que definen las características propias de una organización y que influyen en la percepción individual del clima. Les explicaré cuáles son. La primera son las variables causales, definidas como variables independientes, que están orientadas a indicar el sentido en el que una organización evoluciona y obtiene sus resultados. Dentro de las variables causales se citan la estructura organizativa y la administrativa, las decisiones, competencias y actitudes. La segunda son las variables intermedias. Este tipo de variables están orientadas a medir el estado interno de la empresa, reflejado en aspectos como motivación, rendimiento, comunicación y toma de decisiones. Y para terminar, las variables finales que surgen como resultado del efecto de las variables causales y las intermedias referidas con anterioridad, que están orientadas a establecer los resultados obtenidos como la organización, tales como productividad, ganancia y pérdida. En resumen, los objetivos de las organizaciones son muy variados y con el fin de estudiar todos los conceptos de este encuentro, están invitados a desarrollar las siguientes actividades académicas de aprendizaje. Primero, dibujar un mapa conceptual sobre los fundamentos de la cultura organizacional del capítulo 2, Fomento de la cultura organizacional y comportamiento ético, del libro Comportamiento organizacional, conceptos, problemas y prácticas, de Angelo Kinnicky, primera edición, página 30 a la 34. Segundo, escribir una relatoría sobre los resultados de la cultura organizacional del capítulo 2, Fomento de la cultura organizacional y comportamiento ético, del libro Comportamiento organizacional, conceptos, problemas y prácticas, de Angelo Kinnicky, primera edición, página 37 y 38. Tercero, hacer un foro donde discutan cada uno de los tipos de cultura organizacional que existen. Para ello se debe basar en el documento alojado en el portal sobre cultura organizacional del libro Imágenes de la Organización, de Morgan Garrett. Cuarto, redactar un ensayo del documento alojado en el link que se ve en pantalla. Y quinto, elaborar un control de lectura sobre el modelo de 3 fases de la socialización organizacional del capítulo 2, Fomento de la cultura organizacional y comportamiento ético, del libro Comportamiento organizacional, conceptos, problemas y prácticas, de Angelo Kinnicky, primera edición, página 39 a la 42. Así me despido de la sección de hoy. Recuerden dejar sus comentarios a través del correo electrónico eduvisiontv@gmail.com y a visitar nuestro portal web www.eduvision.com.co. Muchas gracias por acompañarnos, los esperamos en nuestra próxima teleclase. Hasta pronto.